¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Telesoy y el título del programa de hoy es Un río de preguntas, un océano de dolor. Bajo este título, todo el programa de hoy, señora, señor, va a estar dedicado al incalificable homicidio de la menor Candela Rodríguez. Y cuando utilizo la palabra incalificable, lo hago con todo su peso, con toda su significación y con todo su concepto. Pero antes de desarrollar este tema, el único tema de hoy, un gran cariño para el señor Ricardo Fernández, para su mujer Gilda Diorio, para sus hijos Rodrigo y Dayana, y otro cariño para la señora Graciela y sus hijas Mailén, Lara y Camila. Y entonces, de vuelta, señora, señor, un río de preguntas, un océano de dolor. Y es incalificable aquella conducta delictiva en la cual el delincuente no tiene ni principios ni valores que se correspondan a un hombre para vivir en sociedad. Es incalificable aquella conducta delictiva en la cual el delincuente no tiene ni conciencia ni reflexión, tanto en la comisión del delito cuanto en las consecuencias del delito cometido. Porque hablando de la comisión del delito, ¿qué reflexión y qué conciencia se puede llegar a tener ante el homicidio de una menor indefensa de 11 años? Cuanto a las consecuencias del delito, señora, señor, solo hay que ser familiar de Candela Rodríguez, la madre o el padre de Candela Rodríguez, para vivir el dolor que solamente ellos deben sentir de manera única e intransferible. Y además hay que ser habitante o pertenecer a la sociedad argentina, porque la sociedad argentina, señora, señor, suma otro homicidio, suma otra víctima incalificable. Creo, señora, señor, que la sociedad argentina por estos tiempos está desgarrada por el dolor e indefensa ante la impunidad. Desgarrada por el dolor porque son miles las víctimas inocentes, desde Axel Bloomberg pasando por el bebé de Carolina Píparo, por mencionar a alguien, víctimas inocentes, a esta menor Candela Rodríguez, e indefensa por la impunidad, porque no digo nada nuevo, señora, señor, si manifiesto que el actual Código Penal vigente en y de la República Argentina es una especie de aquelarre jurídica que protege a chorros, violadores, asesinos, secuestradores y delincuentes financieros como usted, señor Sergio Sjöglender, al cual obviamente no va a estar preso nunca. Es posible que en los próximos días, meses y hasta años se lo condecore por vivo. Parece mentira, señora, señor, porque desde el expresidente Menem a la fecha, todo aquel que llega al poder público rapiña plata, dinero del erario público. Pero además, la sociedad argentina no solamente está desgarrada por el dolor y está indefensa por la impunidad que asegura el actual Código Penal, sino porque en el actual gobierno oficial se manifiestan tres comportamientos claramente diferenciados. El primer comportamiento es la actitud suya, señora presidenta, doña Cristina Fernández, porque desde el expresidente don Néstor Kirchner, año 2003, hasta su presidencia, señora presidenta, doña Cristina Fernández, han guardado puntualmente un silencio de estampa ante homicidios, ante hechos delictivos incalificables para el corazón de la República Argentina. Segundo tema, la historia suya, señora ministra de Seguridad, doña Nilda Garré, porque usted perteneció allá por los años 70 a la banda delictiva guerrillera de los Montoneros, banda delictiva guerrillera de los Montoneros que fue expulsada el 1 de mayo del año 74 por el entonces presidente constitucional de la República Argentina,
don Juan Domingo Perón bajo las palabras de estúpidos e imberbes. Pero además, el tercer hecho diferenciado es la mentalidad suya, me refiero a usted, señor ministro de la Corte, don Eugenio Zaffaroni. Porque usted, señor ministro de la Corte, don Eugenio Zaffaroni, inició la escuela penal del abolicionismo. Usted sostiene hace más de 20 años que el delincuente es una víctima de la sociedad. El delincuente es víctima de las injusticias sociales y que el Código Penal ha demostrado ser inútil para reeducar y reinsertar al delincuente nuevamente en la sociedad. Entonces, la sociedad argentina, señor, ante homicidios de tal magnitud está desgarrada por el dolor, está indefensa por la impunidad, por el actual vigente Código Penal, por la actitud de silencio de la presidenta ante cualquier homicidio incalificable, por la historia que tiene usted, señora ministra de Seguridad, doña Nilda Garré, que perteneció a la banda delictiva guerrillera Montoneros, y por la mentalidad suya, señor ministro de la Corte, don Eugenio Zaffaroni, que es abolicionista del Código Penal. Y cuando yo decía, señor, al principio, este incalificable homicidio, nuevamente manifestamos esto. Incalificable porque la conducta delictiva no se corresponde a los principios y valores de un hombre que quiera vivir en una sociedad civilizada. E incalificable porque la conducta delictiva no ha tenido ni conciencia ni reflexión al momento de comisión del delito y después de la comisión del delito. Hasta acá, señor, según canon de la filosofía clásica, el planteo de la cuestión. Pero al planteo de la cuestión, seguramente usted preguntará en su casa, señor, ¿por qué guardamos un tiempo de silencio nosotros? ¿Por qué en el programa próximo pasado no mencionamos el homicidio de Candela Rodríguez? Yo quiero recordarles que este programa, Ayer es Hoy, es un programa de actualidad nacional e internacional. Pero la actualidad nacional e internacional, las noticias, se pueden transmitir en calidad de información o se pueden transmitir en concepto de formación. Cuando una noticia de actualidad es transmitida en concepto de información, el periodista transmite los hechos tal cual son. Es decir, no tiene opinión, no tiene reflexión y no tiene análisis. Pero en cambio, cuando la noticia es transmitida en calidad de formación, también los hechos se transmiten tal como son, pero sí el periodista tiene opinión, análisis y también tiene reflexión. Análisis como aquella operación de la lógica que consiste en dividir un todo en sus partes. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el todo árbol, tiene partes perfectamente diferenciadas. Léase la raíz, el tronco, el follaje, las ramas, el fruto, las hojas. Si yo voy a estudiar el todo hombre, el hombre tiene un cuerpo informada por el alma y el alma está en un cuerpo y es un compuesto llamado persona humana. Y además la reflexión. La reflexión consiste en aquella operación de la razón en la cual detenidamente se analiza algo, en la cual de manera pausada se vuelve a analizar un hecho, una conducta o una opinión. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.